Hoy vamos a meternos de lleno en el código oculto que gobierna el planeta. Sí, un conjunto de reglas que, aunque muchas veces ni las vemos, son las que dictan cómo los países se llevan bien o no tan bien. Así que vamos a abrir este fascinante manual de instrucciones global. A ver, pensemos un momento en esto. ¿Cómo es posible que casi 200 países, cada uno con su historia, sus intereses, sus culturas, coexistan sin que esto sea un caos absoluto todos los días? ¿Qué es lo que frena que el mundo se convierta en una batalla campal constante? La respuesta, como casi todo, tiene su miga. Pues eso es. Existe una especie de sistema operativo mundial, un conjunto de reglas del juego que todos los estados en mayor o menor medida han aceptado seguir, y a ese sistema lo llamamos Derecho Internacional Público. Vale. Para entender cómo funciona este manual, lo primero es saber qué es exactamente. O sea, qué es esta red de normas que, se supone, mantiene el orden mundial. Aquí tenemos la definición del libro. Y lo más importante, no es una ley impuesta por un supergobierno que no existe, sino que es un acuerdo entre naciones. Son los compromisos que los países aceptan para poder convivir y hacer negocios. Y la palabra clave aquí es vinculante, que significa que, en teoría, obliga a cumplirse. Y ojo, que es importante no liarse. El derecho internacional público, que es de lo que hablamos hoy, va de las relaciones entre estados, tratados de paz, declaraciones de guerra, diplomacia, las grandes ligas, por así decirlo. El privado es otra cosa. Eso se ocupa de problemas entre personas o empresas de distintos países, como un contrato que no se cumple o un divorcio internacional. Son las dos caras de la misma moneda. Bien, si no hay un Parlamento Mundial que vote estas leyes, la pregunta del millón es, ¿de dónde salen? ¿Quién escribe este manual de reglas? Vamos a ver de dónde saca su autoridad todo este sistema. Pues resulta que no hay un único sitio. Es más bien como una receta que tiene varios ingredientes. Son como los pilares sobre los que se aguanta todo el edificio del derecho internacional. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no todo está escrito. Lo primero, y lo más obvio, son los tratados. Son básicamente contratos firmados entre países. Luego tenemos algo más sutil, la costumbre. Por ejemplo, la inmunidad de los diplomáticos. Esa es una práctica tan antigua y tan aceptada por todos que se convirtió en ley mucho antes de que se escribiera en ningún sitio. Y por último, los principios generales. Ideas de justicia tan básicas, tan de sentido común, que la mayoría de países ya las tienen en sus propias leyes. Muy bien, ya tenemos las reglas y de dónde vienen, pero ahora falta la pieza clave. ¿Quién se asegura de que esto se cumpla? ¿Quiénes son los árbitros en este partido global? Pues no hay una especie de policía mundial. Lo que hay es todo un ecosistema de organizaciones, de tribunales, cada uno especializado en lo suyo, que intentan interpretar y aplicar estas reglas. Uno de los sistemas más importantes es el que protege nuestros derechos. Por un lado está el Consejo de Derechos Humanos, que es como el gran foro de debate político. Luego tenemos a la Oficina del Alto Comisionado, la OACDH, que es el equipo que trabaja sobre el terreno, investigando y ayudando. Y por último, los órganos de tratados, que son como unos auditores que vigilan que los países cumplan lo que firmaron. Todo un engranaje para proteger a las personas del poder del Estado. Y sí, aunque parezca mentira, hasta en la guerra hay reglas. El llamado Derecho Internacional Humanitario, del que seguro que nos suenan los convenios de Ginebra, intenta limitar la brutalidad. Busca proteger a los civiles, a los heridos, poner un mínimo de humanidad en medio del caos absoluto. Claro, hasta ahora hemos hablado de estados, de países, pero ¿y las personas? ¿Qué pasa cuando un individuo, sea un soldado o un presidente, comete auténticas atrocidades como un genocidio? Pues aquí es donde la historia de la justicia dio un vuelco. Esta frase, que salió de los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, fue revolucionaria. Significó el fin de la excusa del yo solo cumplía órdenes para los crímenes más terribles. A partir de aquí, la responsabilidad pasó a ser también individual. A raíz de ese principio nació todo un sistema para juzgar a personas. La Corte Penal Internacional, la CPI, es el tribunal permanente para estos crímenes. A veces, para conflictos concretos, se montan tribunales ad hoc, como los de Ruanda o la antigua Yugoslavia. Y es súper importante no confundirlos con la Corte Internacional de Justicia, que esa es para otra cosa, para las disputas entre estados. Y hablando de la Corte Internacional de Justicia, o CJ, su papel es otro. Es el gran tribunal de los países. Se la conoce como la Corte Mundial, y es a donde acuden los estados para resolver sus piques de forma pacífica, ya sea por una frontera, por un tratado, lo que sea. O sea que, resumiendo, tenemos un manual de reglas, que es el derecho internacional.
Sabemos que los autores de ese manual son los propios países con sus tratados y sus costumbres. Y hemos visto que hay una serie de árbitros, como la CIJ o la CPI, que intentan que esas reglas se cumplan. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta final, y la más difícil. Si existe todo este sistema, ¿por qué encendemos la tele y vemos guerras, invasiones y violaciones de derechos humanos un día sí y otro también? Pues esa es la gran paradoja del derecho internacional. Es un sistema que se basa en que los países quieran cumplirlo, en un mundo donde el poder a menudo sigue hablando más alto que la ley. Una tensión constante que define nuestro mundo y que desde luego merece la pena seguir analizando.